Hoy tenemos como invitado en el Cometa Halley a Darío Hernández, doctor en Filología Hispánica, máster en Ciencias de las Religiones y docente de la Universidad de La Laguna en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Además de eso, entre otras áreas, es experto en microtextualidad, algo de lo que hablaremos con detenimiento en esta entrevista. Darío, bienvenido al Cometa Halley, a la segunda temporada más, y estás inaugurando temporada. Bien hallado, muchas gracias a ti por haberme invitado y enhorabuena y suerte con esta segunda temporada. Pues nada, muchas gracias, Darío. Para conocerte un poquito mejor, ¿cómo nació en ti el interés por la lengua, por el lenguaje? ¿De pequeñito? ¿Lo descubriste más tarde? Yo creo que, haciendo yo memoria, pues desde el colegio, luego el instituto, siempre tuve una predilección por las asignaturas que tenían que ver con la lengua y la literatura. Eso se mantuvo en el tiempo y luego a la hora de elegir carrera, pues estaba claro, ¿no? La filología hispánica era lo que me llamaba, ¿no? Entonces eras de esos niños a los que se les daba muy bien aquello de los análisis sintácticos, ¿no? El verbo, predicado, sujeto, que aunque a muchos se nos daba regular. No se me daba mal, pero es verdad que siempre dentro de lo que es la lengua y la literatura, pues lo que más me gustaba era la literatura, pero desde luego también la morfosintaxis y demás. Siempre también me llamó la atención, ¿no? Conocer la arquitectura de la lengua, sus estructuras, ¿no? Bueno, estudias Filología Hispánica. ¿Qué te llamó la atención de la carrera? ¿Era lo que esperabas? ¿Descubriste algo que desconocías? ¿O seguiste un camino dentro de esa materia que desconocías o que creías que no? Hombre, claro, la filología, el estudio de la lengua y la literatura, historiográfico, teórico, lo va uno conociendo poco a poco, se va adentrando en todo ese universo. Y luego vas encontrando, pues, materias, objetos de estudio, pues, que te interesan especialmente, ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la teoría de la literatura, ¿no? Y dentro de la teoría de la literatura, pues todo aquello que tenía que ver con la semiología, el estructuralismo. Bueno, para mí son palabras, me estás hablando casi en marciano, que es la semiología, que es... El estudio general de los signos, Ajá. ¿no? Eso es lo que llamamos semiología. ¿Y el estructuralismo? Hoy en día, el estructuralismo es una gran escuela, ¿no? Que no solo está en la teoría de la literatura, sino en otras disciplinas, ¿no? Un enfoque, digamos, teórico para abordarla particular, sí. En cualquier caso, bueno, hoy en día pertenezco a un grupo de investigación, se llama el GIESA, el Grupo de Investigación en Estudios Semióticos Aplicados, ¿no? Donde ahí hacemos distintas actividades. Esa formación lingüística sólida, además la complementas con formación en Ciencias de las Religiones. ¿Qué es exactamente Ciencias de las Religiones, para quien no lo conozca, como por ejemplo yo? ¿Y qué te atrajo de ese ámbito? ¿Por qué esa combinación? Bueno, en general, todos los ámbitos del saber, del conocimiento, de la creación humana, que son generadores de textos, que producen textos, a cualquier filólogo pues le puede atraer, ¿no? A mí en concreto, todo lo que es la textualidad religiosa, sagrada, hubo un momento en que me empezó a llamar la atención, sobre todo porque yo que vengo, como antes comentaste, luego ya me fui especializando en esto que llamamos la nanofilología, el estudio de la microtextualidad, pues en las distintas religiones son generadoras, productoras de microtextos, ¿no? Y por ahí vino más bien el acercamiento interés. a la religión. Sí, a las ciencias de las religiones, que es un estudio, digamos, técnico, científico, teórico e historiográfico de las religiones, un poco separado de lo que es la teología. Sí, exacto. Centrándonos en la microtextualidad, ¿es lo mismo que nanofilología? Y en todo caso, ¿cómo los definiríamos, una, la otra o ambas? La nanofilología, digamos que es la subdisciplina dentro de la filología que estudia el desarrollo de la microtextualidad en los distintos ámbitos del saber, del conocimiento, de la creación de las artes humanas, la producción de microtextos. Por supuesto, con especial dedicación al ámbito literario, pero no solo al ámbito literario, ahora mismo estamos hablando también del campo de las religiones, ¿no? ¿Y por qué te llamó la atención la microtextualidad, habiendo textos enormes de todo tipo, ¿no? ¿Qué te llamaba la atención de esos textos más cortos? Bueno, yo comencé, de hecho, mi tesis doctoral, cuando comencé digamos, mi formación como investigador, la inicié en el estudio de la historia y la teoría del microrrelato, del género literario del microrrelato. Sí, que ese fue el objeto de tu tesis. Claro, por ahí empezó.
Por ahí empezó. Ah, Y luego eso, ese fue el origen. claro, luego a todo eso se fue ampliando, digamos. Bueno, de esa microtextualidad, ¿qué te llamaba la atención? ¿El hecho de que en pocas palabras se dijeran grandes cosas u otra cosa? Sí, sí, el hecho de narrar Sí, con la máxima concisión estructural, eso desde el punto de vista teórico, sí. ¿no? Cómo significar con el mínimo de palabras posible. Con el mismo esfuerzo, podríamos decir, no. No, no, porque la verdad que la síntesis, la elipsis son cosas que exigen, Bastante. claro, bastante inteligencia y estrategia, ¿no? Narrativa, si hablamos del microrrelato. ¿Por qué a esos microrrelatos o microtextos se les ha dado menos importancia que a las grandes obras de ficción o no? ¿El tamaño ha importado en este caso? Bueno, lo cierto es que en paralelo al desarrollo de las grandes obras, los grandes discursos, los grandes tratados, la novela, el género de la novela, desde la epopeya hasta la actualidad, en paralelo siempre se ha ido produciendo microtextos, ¿no? Bueno, sí, puede ser que se le haya prestado hasta ahora menos atención, como tú dices, pero para eso ha venido, digamos, los estudios nanofilológicos para arrojar luz sobre todo ese ámbito, ¿no? Porque precisamente esas pequeñas creaciones literarias o textuales, como has señalado en tus investigaciones, y ahora seguiremos hablando un poquito de tus trabajos, tienen una gran importancia, ¿no? Por ejemplo, tú lo has dicho, en las religiones, por ejemplo, en las parábolas, en los dichos, en los salmos, en los mantras, ¿no? Además, Claro. que no son anecdóticas, digamos. No, no, para nada. La transmisión y la práctica de las religiones en gran medida se ha sustentado en la producción y la difusión de microtextos. En cualquiera de las religiones, si nos vamos al budismo, podemos encontrar, por ejemplo, el koan, luego el haiku también ha servido o ha sido funcional en la transmisión de mensajes también religiosos. En nuestro ámbito, como tú dices, el salmo, la parábola, el dicho, la pregunta catequética, ¿vale? Y luego, por supuesto, todo lo que los géneros nómicos, ¿no? La máxima, el apotegma, el aforismo, incluso el refrán en lo popular. Por pequeñito que parezca, digamos, por la Sí, extensión por de los supuesto, relatos, claro. de los textos son enormes, es un mundo casi inabarcable, ¿no? El hecho de que precisamente diferentes religiones compartan pues esos textos, esos microtextos, ¿qué quiere decir? Hablabas antes, no sé si ahora mismo, de utilidad o funcionalidad. ¿Significa que tienen esa funcionalidad independientemente de la religión o el entorno o el ámbito espacial en el que se produzcan? Es una cuestión muy compleja que nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Pero básicamente el microtexto en este ámbito, en el ámbito de las religiones, que es por el que me preguntas, favorece la memorización, favorece la reflexión en la medida que el microtexto se puede repensar y también fomenta la difusión. Siempre es más fácil memorizar, repensar y transmitir lo micro, lo nano, lo mini, que lo largo, lo extenso. Bueno, en ese sentido, pues, es por lo que hablo de la funcionalidad del microtexto. Precisamente sobre eso has escrito un libro, La microtextualidad en la transmisión y la práctica de enseñanzas cristianas, parábolas, dichos y preguntas de Jesús de Nazaret en los evangelios canónicos. ¿Por qué ese interés por lo que dijo Jesús? Bueno, yo creo que nuestra historia está marcada, se quiera o no, por la acción, la vida, obra, pasión y resurrección de Jesús de Nazaret, ¿no? Hablamos de antes de Cristo, después de Cristo. Hay un interés, en cualquier caso, en mi caso, filológico, más concretamente nanofilológico, porque como tú bien has mencionado, cuando hace referencia al título, hablamos de parábolas, dichos, preguntas catequéticas, que han marcado un poco nuestra cultura judío-cristiana, ¿no? ¿Qué contraste, qué descubrimiento hiciste o algo que te sorprendiera, aparte de lo que ya podías conocer como, bueno, por vivir en una sociedad pues católica, ¿no? ¿Qué dedujiste al hacer esa investigación? Bueno, pues Jesús de Nazaret es el gran maestro en la pedagogía de lo breve. De lo breve. No hablamos de grandes sermones, grandes tratados, grandes discursos, sino ir a la palabra exacta, al mensaje preciso. Por ejemplo, ¿en qué caso? Dime un caso, todos conocemos, ¿no? Levántate y anda, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Todo lo que son en ese caso, instrucciones, órdenes, pero puedes pensar en el propio Padre Nuestro, puedes pensar en las bienaventuranzas. Cualquiera de esas grandes enseñanzas, digamos que se mueve en el marco de lo breve, de lo conciso, de la síntesis expresiva, de la condensación semántica. Decías también, o para ti es importante, y en tu obra lo reflejas, los silencios de Jesús, ¿no? Quizá dice tanto cuando habla de esa manera breve, que cuando calla, cuando no dice nada. Claro, exactamente. Los silencios son una forma de manifestación y de expresión también de la síntesis, de la concisión, ¿no? Los silencios, incluso aunque no se ha desarrollado en gran medida la cuestión, pero bueno, de ahí también viene la meditación contemplativa cristiana, ¿no? De los silencios de Jesús. ¿Y qué efecto tiene ese silencio? ¿O qué relación tiene con los microtextos? Son ya inexistentes, de hecho, ¿no? Es decir, pasamos del microtexto, del nanotexto, al no texto. Al no texto, sí. Que también tienen su poder, como dices tú. Claro, por supuesto, el poder del silencio. Sin el silencio no existiría la palabra, sería imperceptible. Tampoco existiría la música sin el silencio. ¿En qué ámbito del día a día consideras o es más evidente el uso de esas microexpresiones más allá del ámbito cristiano o del ámbito de lo que podía decir Jesús? Bueno, tu mismo podcast tiene un lema, ¿no? Sí. La vida sucediendo. La vida sucediendo, sí señor. Qué bonito, ¿eh? Te quedó bien. Me gusta más al oírlo de otra persona, pues te das cuenta que es verdad, que condensa mucho porque efectivamente refleja lo que pretende el podcast, ¿no? Hablar de la vida y de lo que nos sucede en la vida, ¿no? ¿Te parece que la sociedad actual está tendiendo a utilizar precisamente o en exceso, a lo mejor, esos microtextos, ¿no? ¿Y cómo crees que está influyendo en nuestra forma de comunicarnos? Hablo, por ejemplo, pues no sé, por hablar de algo en las redes sociales. ¿Eso está influyendo también en la forma en que nos comunicamos o transmitimos conocimiento? Claro, lo breve también da mucho juego a la expresión sin reflexión, sin pensamiento previo. Hay que tener cuidado. Pero eso no empaña o no pone en cuestión todo lo que es una larga historia y tradición filosófica, filológica, literaria, relacionada con la microtextualidad, ¿no? Pero bueno, de todo se puede hacer un mal uso, ¿no? Los refranes, los dichos, ¿no? Más vale pájaro en mano que ciento volando, o a quien madruga Dios le ayuda, condensan efectivamente pues, mensajes dentro de esa supuesta simpleza, o aparente simpleza, mensajes contundentes, ¿no? Los dichos, tú lo decías al principio, los refranes también son producto de esa sabiduría quizás que se ha ido transmitiendo con el pasar del tiempo. Por supuesto, los refranes, incluso las adivinanzas, el chiste, todos son géneros que en el ámbito popular, folclórico también, pues beben son géneros microtextuales, ¿no? Claro. ¿Consideras que se está dando cada vez más relevancia a este tipo de textos? Pues cada vez se conocen más, cada vez se usan más, pero claro, es lo que un poco tú comentabas, ¿no? De esto lo mismo se puede usar en filosofía para transmitir pensamientos de manera breve, pero también se puede usar pues, a lo mejor en el ámbito publicitario para vender un producto. Son dos cosas distintas. En cualquier caso, todos son microtextos, ¿no? Tu tesis doctoral, hablábamos al principio, se refería a los microrrelatos en la literatura española. ¿Qué descubriste al hacer esa investigación? Bueno, mi tesis doctoral vino a rellenar un hueco que existía, que era el conocimiento o la situación de los orígenes del microrrelato en el ámbito hispánico, ¿no? O sea, indagar, ubicar los orígenes y luego establecer una teorización, una teoría sobre el género, ¿no? Porque tiene normas, tiene una estructura. Claro, digamos que el microrrelato tiene que contener o debe, nacer de 4 elementos básicos, ¿no? La concisión, de la que estamos hablando, la narratividad, si no es narrativo no es un microrrelato, la literariedad, hablamos de un género literario,
y la ficcionalidad que va unida, ¿no? Con esos 4 ingredientes, digamos, que se conforma el microrrelato. Darío, ¿en qué proyectos estás ahora? Ahora mismo estamos, pues tenemos un curso de nanofilología próximamente, preparando ya el próximo simposio canario de minificción, algunas que otras publicaciones, es decir, en este campo por el que me estás preguntando es en el que tengo la mayoría de proyectos ahora mismo. Sí he leído que estabas trabajando, no sé si sigues en ello, en la comparación, ¿no?, de los textos religiosos y sagrados de diferentes religiones, ¿no?, el estudio comparado. ¿Sigues en ello? ¿Estás en ese ámbito? Ahora tenemos en noviembre un congreso de poéticas de la brevedad y espiritualidad femenina, donde algo de eso veremos y desarrollaremos. Comparando un poco los relatos de las antiguas, bueno, de las abuelas, de los tatarabuelos, las tribus en las que se contaban historias, cinematográficamente, pues alrededor de una hoguera, ¿no?, y se iban trasladando cuentos o historias, ¿no? Da la impresión de que lo que se trasladaban eran relatos más o menos largos, ¿no? Bueno, las sociedades, digamos, que se definen como orales, la verdad que tenían una memoria, una capacidad para memorizar relatos, textos, mayor de la que tenemos ahora. Pero en cualquier caso, yo digo, siempre la producción macrotextual y la microtextual ha ido de la mano. Pero bueno, también está condicionado por eso, al ser nosotros una cultura menos memorística, porque ya disponemos del invento de la escritura, pues claro, la escritura da para proyectar grandes tratados, grandes discursos, grandes manuales, pero cuando las culturas no son escritas, sino orales, pues digamos que la brevedad es un recurso importante. Darío, ¿con qué expresión o microexpresión te quedarías? A lo mejor no tienes ninguna en la mente, ¿no? Más que decir ahora alguna, recomendaría un libro que he reseñado hace no mucho, que ahí se pueden encontrar cosas muy interesantes, que es Breve elogio de la brevedad, de Antoni Gutiérrez Rubí. Sí. Y ahí yo creo que se pueden encontrar una. Además es breve. Es breve, como su propio nombre. Bueno, pues lo breve, si bueno, 2 veces bueno, ¿no? 2 veces bueno, como decía Gracián. Pues hemos llegado al final de la entrevista para no hacerla más larga y que quede como una buena entrevista, como ha sido. Darío, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos y te animamos, por supuesto, a que sigas profundizando en lo breve, que es muy amplio, ¿no?, a la vez. Sí, pues muchas gracias por haberme invitado y bueno, pues nos seguiremos viendo. Muy bien. Muchísimas gracias.